Un científico mexicano desapareció justo antes de realizar un experimento que supuestamente podía demostrar que la mente humana tiene la capacidad de alterar la realidad. Nunca volvió a aparecer. No dejó cartas. No dejó pistas. Simplemente desapareció. Y lo más inquietante es que años después la CIA desclasificó documentos relacionados con investigaciones muy similares a las que él estaba desarrollando. Su nombre era Jacobo Greenberg. Y algunas personas creen que estaba demasiado cerca de descubrir algo que jamás debía ser revelado. La historia de Jacobo Greenberg parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Jacobo era neurocientífico, investigador del cerebro humano, profesor, escritor y uno de los hombres más brillantes de México. Pero detrás de su carrera científica existía una obsesión mucho más profunda. Una pregunta que comenzó a perseguirlo durante años. ¿Qué es realmente la conciencia humana? Y más importante todavía, ¿la mente solamente observa la realidad o participa activamente en su creación? Lo que comenzó como una investigación completamente científica terminó llevándolo hacia territorios extraños donde se mezclaban neurociencia, espiritualidad, chamanismo, física cuántica y fenómenos que parecían imposibles de explicar. Con el tiempo, Jacobo comenzó a desarrollar una teoría tan ambiciosa, tan extraña y tan perturbadora, que algunos creen que fue precisamente esa teoría la que terminó provocando su desaparición. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven mostró una enorme curiosidad por la mente humana. Pero hubo un acontecimiento que marcó profundamente toda su vida. La muerte de su madre debido a un tumor cerebral. Aquella pérdida lo impactó emocionalmente de una manera enorme. Y muchos creen que fue precisamente ese dolor el que despertó en él la necesidad obsesiva de comprender el cerebro humano. Con los años estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde viajó a Nueva York para especializarse en neurofisiología. Y ahí comenzó a desarrollar investigaciones completamente científicas sobre el funcionamiento cerebral. Jacobo estudiaba impulsos eléctricos, actividad neuronal, percepción, patrones visuales y la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Todo parecía normal. Todo parecía seguir el camino tradicional de la ciencia. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de él. Porque mientras más estudiaba el cerebro, más se daba cuenta de algo inquietante. La ciencia todavía no podía explicar completamente cómo construimos la realidad que experimentamos diariamente. Y esa pregunta comenzó a consumirlo. Durante sus investigaciones, Jacobo escuchó hablar sobre una mujer conocida como Pachita. Una chamana mexicana que supuestamente realizaba operaciones quirúrgicas utilizando solamente sus manos, un cuchillo de cocina y algo que ella llamaba energía espiritual. Miles de personas afirmaban haber sido sanadas por ella. Decían que podía cerrar heridas, materializar órganos, aliviar enfermedades e incluso realizar cirugías imposibles. Para Jacobo aquello sonaba absurdo, anticientífico, ridículo, pero al mismo tiempo despertó completamente su curiosidad. Así que decidió buscarla personalmente. Y según quienes conocieron la historia, cuando finalmente llegó hasta ella, Pachita lo recibió diciendo: "Te estaba esperando, Jacobo". Aquella frase lo dejó paralizado. Porque nadie le había dicho que él iría. Nadie sabía que estaba allí. Y sin embargo, ella parecía haberlo estado esperando. A partir de ese momento, Jacobo comenzó a observar sus prácticas muy de cerca. Asistió a sesiones. Documentó casos. Analizó comportamientos. Intentó encontrar explicaciones racionales. Pero mientras más observaba, más confundido se sentía. Porque muchas de las cosas que veía parecían desafiar completamente la lógica científica.
Y fue entonces cuando comenzó a hacerse una pregunta extremadamente peligrosa. ¿Y si la mente humana es capaz de hacer mucho más de lo que imaginamos? Después de años investigando, Jacobo desarrolló una teoría conocida como la teoría sintérgica. Y aquí es donde todo comienza a volverse realmente inquietante. Según Jacobo, la realidad que vemos no sería exactamente objetiva. Él creía que existe una especie de campo invisible de información que conecta absolutamente todo el universo. A este campo lo llamó la latice. Según su teoría, el cerebro humano interactúa constantemente con este campo y traduce esa información en la realidad que percibimos. En otras palabras, el mundo que vemos podría ser el resultado de una interacción entre nuestra conciencia y un campo universal de información. Y aquí viene la parte más extraña. Jacobo creía que algunas personas podían aprender a acceder conscientemente a ese campo, modificarlo, alterarlo, manipularlo. Personas como Pachita, grandes maestros espirituales, Buda o incluso Jesucristo. Para explicarlo de una forma simple, imagina algo parecido a Matrix. Un sistema invisible funcionando detrás de la realidad. Y algunas personas tendrían la capacidad de acceder al código detrás de todo, modificarlo y alterar lo que conocemos como realidad. Para muchos científicos aquello era una locura. Pero para Jacobo, cada vez tenía más sentido. Porque mientras más investigaba la mente humana, más convencido estaba de que la conciencia posee capacidades que todavía no comprendemos completamente. Pero Jacobo no quería quedarse solamente en teorías. Quería demostrarlo científicamente. Y fue entonces cuando comenzó a realizar experimentos relacionados con la conexión entre cerebros humanos. Uno de los más conocidos consistía en colocar a dos personas en habitaciones separadas, ambas conectadas a máquinas capaces de medir actividad cerebral. Después, a una de ellas se le aplicaban estímulos visuales, destellos de luz, imágenes, cambios sensoriales. Y según algunos reportes, la otra persona mostraba reacciones cerebrales similares incluso estando completamente aislada. Como si ambos cerebros permanecieran conectados mediante algo invisible. Jacobo llamó a este fenómeno potencial transferido. Y cuanto más avanzaban sus investigaciones, más convencido estaba de que existía una red invisible conectando las conciencias humanas. Pero eso no era lo más perturbador. Porque el siguiente paso de su investigación sería todavía más ambicioso. Quería repetir el experimento entre personas ubicadas en países distintos. Miles de kilómetros de distancia. Si lograba demostrarlo, podría cambiar completamente la manera en que entendemos la mente, la conciencia y la realidad misma. Pero justo cuando estaba a punto de realizar este experimento, algo ocurrió. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció, sin dejar rastro, sin despedirse, sin volver jamás. Su esposa también desapareció temporalmente. Y desde ese momento comenzaron las teorías. Algunos creen que fue un crimen pasional. Otros afirman que agencias de inteligencia estaban interesadas en sus investigaciones. Especialmente porque años después la CIA desclasificó documentos relacionados con percepción extrasensorial, control mental, conciencia y fenómenos similares a los que Jacobo investigaba. Incluso existe la teoría de que sus investigaciones se acercaban demasiado a proyectos secretos relacionados con manipulación mental. Y mientras más personas descubren esta historia, más preguntas aparecen. ¿Por qué desapareció justo antes de su experimento más importante? ¿Por qué nunca se encontró absolutamente ninguna pista? ¿Por qué tantas personas cercanas a él afirmaban que estaba extremadamente preocupado en los últimos meses? Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué ocurrió con Jacobo Greenberg.
Y quizás esa sea la parte más perturbadora de toda la historia. Porque si realmente estaba equivocado, ¿por qué su desaparición sigue generando tantas preguntas incluso décadas después? Tal vez Jacobo Greenberg solamente era un científico obsesionado con encontrar respuestas. O tal vez estaba acercándose peligrosamente a algo que todavía no comprendemos. Pero lo verdaderamente inquietante es que muchas de las preguntas que él planteó continúan abiertas incluso hoy. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿La mente humana solamente observa la realidad? ¿O también participa en su creación? ¿Existe realmente una conexión invisible entre las personas? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió Jacobo Greenberg antes de desaparecer? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te interesan los misterios de la mente, la conciencia y la realidad, suscríbete a Mente Positiva Vida Plena para seguir explorando juntos estos temas.